Buen día, estimados estudiantes. Este es el curso de análisis de circuitos. Estamos en la fase 2, reconocer los diferentes métodos de análisis de circuitos resistivos. En esta ocasión vamos a realizar el desarrollo de un ejercicio resistivo y lo vamos a analizar por voltajes de nodo. En este circuito podemos observar que contamos con fuentes de corriente, contamos con fuentes de voltaje y contamos con elementos resistivos. En estos dos puntos podemos notar que encontramos dos nodos principales que vamos a denominar B1 y este otro lo vamos a denominar B2. Y asumimos unas direcciones de las corrientes donde están ubicadas las fuentes de corrientes, asumimos la misma dirección de la corriente con la misma dirección que tiene la fuente de corriente en este momento. Entonces, por ejemplo, en este nodo la corriente va saliendo y en este nodo la corriente va entrando. En los otros casos, asumimos las corrientes siempre saliendo. Entonces, por ley de corrientes de Kirchhoff, decimos que la sumatoria de corrientes en cada nodo es igual a 0. O dicho de otra manera, la sumatoria de corrientes que salen es igual a la sumatoria de corrientes que entran. Miremos el nodo 1. Entonces vemos aquí una corriente, que sería la misma corriente de esta fuente de corriente, está saliendo. Entonces 1.5 más la corriente de la resistencia R1, que sería IR1, más, que también está saliendo, más la corriente IR2, más la corriente de la fuente de corriente, que en este caso es de 2 amperios, también está saliendo, y esto es igual a 0 porque todas están saliendo, ninguna corriente está entrando al nodo, todas están saliendo. Ahora miremos el nodo número 2. En el nodo número 2, las corrientes que salen, entonces sería la IR2 más la IR3, que también está saliendo, más IR4, y esto es igual a las corrientes que entran, que en este caso sería la de la fuente de corriente de 2 amperios. Ahora estas ecuaciones que están en términos de la corriente las vamos a reemplazar en términos del voltaje. Entonces veíamos que partiendo de esta ecuación del nodo 1 tenemos que 1.5 más la corriente en IR1 que corresponde a voltaje en el nodo 1 menos el voltaje en esta fuente sobre el valor de la resistencia. Aquí vemos la expresión. Ahora, el voltaje, la corriente en R2 es igual al voltaje 1 menos al voltaje 2 sobre la resistencia 2 y más 2 que ya lo conocemos que sería el valor de la fuente de corriente. Entonces, despejamos estas fracciones, reunimos los términos semejantes en términos de B1 y de B2 y llegamos a esta primera ecuación. Ahora revisemos el nodo 2. Teníamos esta ecuación en términos de corriente, ahora la vamos a expresar en términos de voltaje. Entonces decimos que la corriente IR2 es igual a B2 menos B1 sobre el valor de la resistencia que sería 100. Y R3, que sería esta resistencia que tenemos acá, sería el valor de B2 más 15 sobre 100. ¿Por qué en este caso decimos más 15? Porque como podemos notar acá, esta fuente de voltaje está invertida. En este caso, como veíamos antes en la otra ecuación, tenemos esta dirección de la fuente de voltaje, pero acá está invertida. Ahora, en la corriente IR4 sería el voltaje 2 menos estos 10 voltios sobre la resistencia R4.
De nuevo, reuniendo términos semejantes de B2 y de B1, llegamos, y simplificando, llegamos a esta segunda ecuación. Con estas dos ecuaciones, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, despejamos B1 en términos de B2 en una de estas y después la reemplazamos en la otra y obtenemos que B1 es igual a menos 90 voltios y B2 es igual a 40 voltios. Ya con estos valores de voltaje, entonces podemos calcular las corrientes de cada uno que pasan por cada uno de los elementos. Entonces la corriente en IR1 veíamos que era B1 menos 20 sobre 50, entonces reemplazando B1 que vale menos 90, menos 20 sobre 50, eso nos da menos 2.2 amperios. De igual manera, la corriente IR2, que es esta corriente que tenemos acá, entonces decíamos que era B1 menos B2 sobre 100, ya tenemos los valores de los voltajes, al reemplazar nos da 1.3 amperios. De las ecuaciones del nodo 2 podemos obtener la corriente en la resistencia 3 y la corriente en la resistencia 4. Entonces, en la resistencia 3 decimos que es B2 más 15 sobre 100, lo teníamos también expresado en la ecuación anterior, y al reemplazar B2 por 40, sería 40 más 15 sobre 100, eso nos da 0.55 amperios, y IR4 es igual a B2 menos 10 sobre 200, y al reemplazar B2 por 40 voltios, eso nos da 40 menos 10, 30 sobre 200 igual a 0,15 amperios. Ahora, ya teniendo los valores de los voltajes de nodo, podemos calcular el voltaje en cada uno de los elementos resistivos. Entonces BR1 sería el voltaje del nodo de B1, ya lo teníamos menos 90, menos el voltaje que tenemos, menos esta fuente de voltaje. Entonces el voltaje en R1 sería menos 110 voltios, que sería el voltaje entre este nodo y este nodo de acá. El voltaje en R2 ya sabíamos que es B1 menos B2, reemplazando los valores nos da menos 130 voltios. El voltaje en R3 es igual al voltaje del nodo B2 más 15 voltios. Ya explicamos por qué más, porque esta fuente está invertida. Eso nos da 55 voltios. Y el voltaje en R4 es igual al voltaje del nodo 2 menos esta fuente de voltaje menos 10, eso nos da 30 voltios. Acá tenemos la tabla de resumen con los voltajes, las corrientes y las potencias. Las potencias las calculamos multiplicando el voltaje por la corriente. Muchas gracias por su atención.